Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Kepap. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. París, la capital de la moda, no solo fue testigo de pasarelas deslumbrantes y colecciones de alta costura, sino también del nacimiento de un auténtico huracán mediático que puso en el centro de atención a una de las actrices más admiradas de Turquía, Özge Yaz. Su participación en la Semana de la Moda de París prometía ser un escaparate de glamour, elegancia y proyección internacional, pero un inesperado giro desde Estambul transformó la alfombra en un campo minado de rumores, declaraciones cruzadas y emociones contenidas. La actriz, que había conquistado a fotógrafos y diseñadores con su belleza serena y su impecable estilo en los desfiles más prestigiosos, se vio envuelta en un torbellino de titulares cuando un empresario turco, Burak Berkay, sorprendió a los medios con una afirmación tan directa como explosiva: el padre de ese bebé no es Gökberk Demirci, sino yo. La frase, pronunciada en un contexto de aparente espontaneidad, bastó para incendiar las redes, paralizar a los fanáticos y transformar lo que debía ser una semana de celebración profesional en una crisis de proporciones internacionales. Durante días los portales turcos y europeos no hablaron de otra cosa. En cuestión de horas el nombre de Özge Yaz pasó de los titulares de moda a las secciones de espectáculos y, finalmente, a la esfera del escándalo. Las imágenes de la actriz recorriendo los desfiles de las grandes casas de moda, con su porte elegante, su mirada firme y una sonrisa que apenas disimulaba el cansancio, contrastaban con los titulares sensacionalistas que la vinculaban con una supuesta maternidad y con el empresario Berkay, quien hasta ese momento había mantenido un perfil discreto. El contexto no podía ser más delicado. Özge Yaz mantenía desde hacía un tiempo una relación sentimental con el también actor Gökberk Demirci, una pareja muy querida por el público turco, que había logrado mantenerse lejos del exceso mediático. Por eso, la declaración de Burak Berkay cayó como un rayo en medio de la aparente calma. Según los rumores, Yaz había experimentado algunos malestares que, malinterpretados, derivaron en especulaciones sobre un posible embarazo. Las redes sociales, en su habitual velocidad vertiginosa, convirtieron simples conjeturas en verdades sin fuente, preparando el terreno para la bomba que Berkay lanzó públicamente. La reacción de Özge Yaz no tardó en llegar. A la salida de uno de los desfiles en París, ante una nube de micrófonos y flashes, la actriz se detuvo, respiró profundamente y con una mezcla de desconcierto y firmeza pronunció las palabras que más tarde darían la vuelta al mundo: no estoy embarazada. Eso está completamente fuera de lugar. La declaración de Burak fue innecesaria y desafortunada. Su tono, sereno pero contundente, reflejaba no solo su molestia, sino también la necesidad de proteger su integridad frente a un entorno mediático que no siempre distingue entre noticia y especulación. En cuestión de minutos, sus declaraciones se viralizaron. En Twitter, los hashtags #Bebelievayoozge y #Apoyamos a Özge Yaz escalaron posiciones hasta convertirse en tendencia global. Miles de usuarios, especialmente mujeres, elogiaron la entereza de la actriz y condenaron el comportamiento del empresario, calificando sus palabras como una falta de respeto y responsabilidad. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. La sombra de la duda, plantada por una sola frase, se extendió sobre la carrera de una intérprete en pleno ascenso internacional. Los medios franceses, italianos y españoles, fascinados por la mezcla entre glamour y escándalo, comenzaron a publicar artículos que convertían a Özge en el rostro de un nuevo drama turco, aunque esta vez fuera de la pantalla. Mientras tanto, el silencio de Gökberk Demirci comenzó a ser interpretado como el preludio de algo más. Algunos periodistas del corazón sugirieron que el actor estaba profundamente molesto, y que podría estar preparando una declaración pública. Otros, en cambio, aseguraban que Gökberk prefería mantener la discreción y confiar en la versión de su pareja. En ambos casos, el interés del público no hacía más que crecer,
¿se pronunciaría Gökberk para defender a Özge o elegiría el silencio como escudo? En Turquía, el impacto de las declaraciones de Berkay fue tan grande que incluso se debatió en programas de televisión de máxima audiencia. Analistas y comentaristas discutían la motivación detrás de sus palabras, una venganza emocional, un intento de volver a ser relevante en la esfera mediática, o simplemente un error impulsivo nacido de la ira. Lo cierto es que tras la respuesta de Özge, Burak Berkay desapareció del radar mediático manteniendo un silencio que muchos interpretaron como una aceptación tácita de su imprudencia. Durante los días siguientes, Özge continuó cumpliendo con sus compromisos profesionales en París, aunque cada aparición pública estaba acompañada por un mar de flashes y preguntas incómodas. A pesar de la presión, se mantuvo fiel a su estilo sobrio y elegante, ofreciendo la imagen de una mujer que, pese a todo, no está dispuesta a permitir que su carrera quede eclipsada por escándalos ajenos. En Keep Up, seguimos de cerca esta historia que ha trascendido fronteras. Queremos saber qué piensan ustedes, nuestros espectadores. ¿Creen que Burak Berkay actuó por despecho o hay algo más detrás de su declaración? ¿Debe Gökberk Demirci romper su silencio para defender públicamente a Özge? ¿O debería la actriz ignorar el escándalo y concentrarse en su carrera internacional? Déjenos sus opiniones en los comentarios y no olviden suscribirse a nuestro canal Keep Up, activar la campanita de notificaciones y, si desean apoyarnos de forma especial, unirse al canal con el botón Unirse. Cada like y cada comentario nos ayudan a continuar investigando y trayéndoles las historias más candentes del entretenimiento turco e internacional. Sus seguidores más leales que nunca han inundado las redes con mensajes de aliento, defendiendo su integridad y pidiendo respeto por su vida personal. La actriz, que no acostumbra a responder provocaciones, ha optado por el camino de la elegancia, silencio, trabajo y resultados. Todo indica que a su regreso a Estambul, la expectación mediática será abrumadora. Los tabloides ya preparan titulares y los fanáticos aguardan la primera aparición conjunta de Özge y Gökberk, que podría convertirse en una demostración pública de unión frente a la adversidad. La historia, sin embargo, dista de haber terminado. Burak Berkay sigue siendo un enigma, ¿volverá a hablar o prefiere desaparecer del foco que él mismo encendió? ¿Seguirán los medios amplificando esta trama o finalmente permitirán que Özge recupere el protagonismo por su arte y no por el ruido mediático? En cualquier caso, lo ocurrido en París quedará registrado como uno de los episodios más comentados del año. Un recordatorio de que la fama, aunque deslumbrante, puede convertirse en un escenario de vulnerabilidad absoluta. Aquí en Keep Up seguiremos acompañándolos con las actualizaciones más recientes, los análisis más cuidadosos y, por supuesto, la verdad detrás del brillo. Si te apasionan las historias que combinan moda, fama y emociones humanas, suscríbete, comenta y comparte. Porque el show no termina en la pasarela, apenas acaba de comenzar. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.